Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a esta reunión de Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir el mensaje, hacemos la oración de disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te queremos dar gracias por la oportunidad que tú nos das de recibir el mensaje de tu palabra a través de este medio. Te pedimos, Señor, así como nuestro corazón que está dispuesto, sea sembrada tu bendita palabra en el mismo y de fruto abundante. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, seguimos nosotros con esta serie de los mandamientos. Recordemos que cada uno de los mandamientos afirma un principio y que cada principio destaca una práctica moral, es decir, es para llevarlos a la práctica, no es para simplemente tenerlos de títulos o tenerlos en la pared diciendo estos son los principios en los cuales yo creo. Hay que llevarlos a la práctica, y en la práctica tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás, como nosotros lo vimos en la sesión pasada. Además de eso, los mandamientos están diseñados para elevar y fortalecer nuestras vidas y nuestras relaciones. O sea, los mandamientos nos ayudan a poder llegar a los lugares donde nosotros queremos llegar, a conquistar lo que nosotros anhelamos conquistar. Nos muestran también las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Ahí están diseñados. ¿En relación a qué? En relación al cumplimiento de su plan. Amén, iglesia. Entonces, veamos ahora, hoy en esta reunión, el segundo mandamiento. Y lo invito para que vaya a Éxodo. Éxodo 20, capítulo 4, y vamos a leer del capítulo 4 al versículo 6, que se encuentra descrito el segundo mandamiento. Y dice así la palabra de Dios: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay en la tierra, ni con lo que hay en las aguas y debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y el que lo cree, diga amén y amén. Mire que la palabra de Dios en este segundo mandamiento nos da toda una reconsideración, una reflexión, que nosotros podemos resumir ese segundo mandamiento en: no te hagas ningún ídolo, ni te inclines, ni los adores. Esto tiene que ver fundamentalmente con toda forma de idolatría, absolutamente toda forma de idolatría. Pero como siempre nosotros vemos que las personas todavía siguen insistiendo en que el mandamiento, los mandamientos de Dios, los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, era para el Antiguo Testamento, era para una época obsoleta, vieja, pasada, y que hoy estamos ya estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Pero es que el Nuevo Testamento lo reconfirma, y lo reconfirma en la carta a los Romanos, que yo le invito, vaya y mírela ya. Romanos, en el capítulo 1, vemos nosotros la reconfirmación de esta palabra. Romanos capítulo 1, versículo 21. Escuche lo que dice la palabra de Dios. A pesar de haber conocido a Dios, estamos hablando ya en el Nuevo Testamento, y se está dirigiendo a todos los pasados, a toda la historia de la humanidad. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. No lo glorificaron como es Él, en la esencia que es Él. Y Dios es espíritu.
no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Subraya allí, inútiles razonamientos. Porque esa dificultad que tiene el ser humano para explicarse las cosas que desconoce es lo que en muchas oportunidades lleva a la idolatría. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal, cambiaron su esencia, su espíritu, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Pues si eso es lo que ustedes quieren seguir, pues caigan en todo eso, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Miren todo lo que conlleva la idolatría. Quitan la verdad y ponen la mentira, adoran y sirven a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Iglesia, aquí estamos viendo nosotros que Pablo está haciendo una reafirmación en la carta a los romanos, de que definitivamente el hombre ha sido idólatra y que en este momento, 2000 o 3500 años después de todas esas historias, siguen cayendo en la idolatría. Y hoy, 2000 años después de escuchar las palabras de Pablo, vemos nosotros que a través de esos inútiles racionamientos, de esa lucha por encontrarle explicaciones, pues los seres humanos siguen cayendo en la idolatría, como bien lo dice la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 8, que lo invito para que vaya, nos reafirma una vez Pablo, ya dirigido a los Corintios, y reafirmándonos a nosotros, en el versículo 4, capítulo 8, versículo 4, dice: sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios. Reafirmo otra vez, para que lo tengamos muy en cuenta. Pues aunque haya los así llamados dioses, los vemos por todo lado, ya sea en el cielo o en la tierra, esos espíritus que se quieren dar de dioses, y esos hombres en la tierra que se la quieren dar de dioses, y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual nosotros vivimos. Iglesia, definitivamente cuando uno lee toda esta palabra, se da cuenta de que Dios es celoso, que su celo es justo. ¿Por qué? Porque su celo se origina en el amor. Él no quiere que nosotros suframos corrupción. La idolatría conduce a la corrupción, daña los corazones, los vuelve insensibles, los vuelve unos corazones llenos de orgullo, llenos de soberbia. Por eso el primero y el segundo mandamiento, que nosotros hoy lo podemos ver aquí, son un complemento de amar a Dios en su esencia, en su espíritu, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él no nos está diciendo hay que amar a Dios con todas nuestras rodillas, tirándonos al piso a adorar una imagen. Él no nos está diciendo que aquí nosotros tenemos algo creado que Dios haya dado y sobre el cual nosotros nos tenemos que inclinar, sino con toda la esencia, esos dos mandamientos que se complementan en lo que es la espiritualidad misma de Dios. Y por eso cuando uno se pregunta, ¿yo por qué tengo que obedecer estos dos mandamientos? ¿Yo por qué tengo que amar a Dios con todo mi corazón? ¿Y yo por qué no puedo inclinarme ni adorar a otras cosas? La respuesta es muy sencilla, iglesia. La respuesta es muy sencilla, que se encuentra en Levítico capítulo 20, que yo le invito para que lo leamos. Es que definitivamente Dios lo que quiere, simple y llanamente, es consagrarnos. Consagrarnos quiere decir apartarnos para Él. Él no quiere que nosotros terminemos, Él no quiere que su creación perfecta, que el ser humano termine adorando algo que es irreal. Levítico capítulo 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, conságrense a mí, apártense para mí.
Apártense, apártense. La consagración es que nosotros entramos en un estado de apartarse del mundo entero, apartarse de todo aquello que es corrupción y entramos en la santidad de Dios. Conságrense a mí, sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Iglesia, Dios nos promete su santidad. ¿Para qué? Para entrar en la vida eterna. Recuerde que nosotros somos extranjeros en esta tierra, que nosotros estamos aquí por un tiempo. Nadie se va a quedar en esta tierra. Nosotros cogemos para dos lugares, o cogemos para el reino de los cielos o cogemos para el infierno. Pero aquellos que confiamos y creemos en Cristo Jesús nuestro Señor como Salvador, cogemos para el propósito de Dios, la vida eterna llena de gozo y de alegría en la presencia de Dios. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo que hay que obedecer los mandamientos, como lo veíamos en la sesión pasada, para entrar a la vida eterna. Obedecemos los mandamientos para entrar a la vida eterna. Esto, corroborándolo con la palabra que acabamos de leer, entonces, con su santidad, con la santidad de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al reino de los cielos. Recordemos algo, el culto a los ídolos ha sido practicado desde los comienzos de la humanidad. La generación de Abraham, incluso antes de Abraham, todos sus antecesores adoraban a dioses extraños. Cuando Dios los saca a Abraham, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, Abraham es un idólatra. Abraham vive en una sociedad, en una cultura, en un pueblo lleno de idolatría. Adoraban a otros dioses. ¿Y lo hacían qué? Por medio de ídolos, por medio de objetos. Si usted recuerda más adelantico, al tío de Jacob, que era Labán, la palabra de Dios nos dice que tenía unos ídolos. Y esos ídolos, cuando Jacob y Raquel, su esposa, conjuntamente con todos sus hijos, salen de ese lugar, Raquel se roba esos dioses, Raquel todavía no tiene el discernimiento de a quién está adorando, a quién está alabando, a quién está siguiendo. Y se lleva a los dioses, porque eran dioses domésticos, eran estatuillas que tenían y que todas las familias hacían y que ponían su fe en esos dioses y que esos dioses eran los que los bendecían. Si usted lee la palabra de Dios, siempre las personas se dirigían a Jehová, no se dirigían a Jehová como diciendo mi Dios, sino tu Dios. Porque la gente tenía otros dioses, otros diosecillos que hacían a su antojo, como nosotros hoy podemos ver a muchísimas personas que tienen los agüeros y que tienen los fetiches y que tienen cosas que hacen. Si yo no puedo salir de mi casa sin esta estampita, yo no puedo salir de mi casa sin esta pulserita, yo no puedo salir de mi casa sin esta cruz, yo no puedo salir de mi casa sin esta cosa, sin este objeto, porque es que necesito de la protección de Dios. Los cananeos, en todo este territorio donde Dios lo lleva a Abraham, le dice, yo te voy a dar la tierra prometida, pero es que la tierra prometida hay que conquistarla. Y cuando llega a Canaán, iglesia, todos los cananeos que vivían ahí tenían ídolos, que Dios mismo les dice a los israelitas que deben derribar y destruir, no solo a los ídolos, sino la adoración a esos ídolos. Por eso el segundo mandamiento, iglesia, prohíbe adorar, inclinarse ante imágenes, ante esculturas, ante estatuas, ante pinturas, que todo eso era lo que hacían las diferentes culturas que vivían conjuntamente con Israel en Canaán, y que ahora Dios los invita, los exhorta, les ordena que deben destruir toda esa adoración a ídolos falsos. Por eso los profetas de Israel ridiculizaban la impotencia de los ídolos. Ridiculizaban. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades decían, pídale, ruégale, llámelo, grítelo. Si usted recuerda a Elías en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, luchando, riéndose, ¿dónde está su Dios? A ver que no enciende ese holocausto. ¿Dónde está? ¿No? Se burlan, ridiculizan la impotencia. Porque dicen, es que esos ídolos no sirven para nada. Son ídolos ciegos, son ídolos sordos, son ídolos mudos. Ustedes están poniendo la confianza en estatuas, en seres de barro. Lea el Salmo 115. Vamos al Salmo 115.
en el versículo 2 y nosotros podemos ver cómo la misma palabra de Dios nos alerta. Es que lastimosamente el gran problema, como siempre lo hemos dicho, a la luz de la palabra de Dios, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Es que por falta de conocimiento la gente no lee la Biblia, la gente no lee la palabra de Dios y por ello termina haciendo cosas, Dios mío, que le van metiendo los hombres, le van metiendo las culturas, como en este caso las culturas cananeas, que también se van a meter en el mismo corazón de Israel. Pero escuche lo que dice Salmo 115, versículo 2. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Iglesia, si hay una particularidad del pueblo de Israel y si hay una particularidad que hoy tenemos, es que nosotros tenemos un Dios que es espíritu. Las culturas en la historia de la humanidad tenían dioses que debían ser representados con objetos. Tenían dioses, estatuas, para poderlas ver. Por eso el salmista dice, ¿por qué las naciones, por qué la gente nos dice, ¿dónde estás tu Dios? Porque es que no lo ven. Porque no lo ven. A nuestro Dios Todopoderoso, no lo ven. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Y contesta el salmista en el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Es decir, su voluntad. Amén, iglesia. Pero sus ídolos, a los paganos, pero sus ídolos, a la gente que se encuentra alrededor, sus ídolos son de oro y plata. Nuestro Dios no está hecho de oro y plata. Nuestro Dios está hecho de amor. Porque la palabra de Dios dice, Dios es amor, está hecho de amor. En cambio, estos ídolos están hechos de oro y plata, productos de manos humanas, que tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores quienes los hicieron y todos los que confían en ellos. Es decir, iglesia, todos los idólatras son sordos, ciegos, mudos, que tienen pies y no andan, que tienen boca y no hablan. Iglesia, la palabra de Dios es muy clara. Por eso el pueblo de Israel tenía la orden de mostrar la impotencia de los dioses falsos. La impotencia, ¿para qué? Para actuar en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su protección. Todos los pueblos antiguos que tuvieron contacto con Israel fueron idólatras. Y eso afectó muchísimo al pueblo de Israel. Contaminó la creencia en el Dios verdadero. Porque si Dios está poniendo este mandamiento, es porque el hombre pervirtió su corazón. Y miren lo que hicieron. Primero trataron de adorar a Dios, trataron de adorar a Jehová, sirviéndose de ídolos para representarlo. Eso fue lo que hicieron el pueblo. ¿Por qué? Porque es que tenemos esa limitación racional. Es que yo no lo veo. ¿Dónde está? Yo quiero verlo. Usted recuerda el domingo. Usted recuerda el domingo que el Señor a través de la palabra de Dios nos decía que uno de los discípulos de Jesús se acerca a Jesús y dice, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre, quiero verlo, quiero verlo. Cuando ya se ha manifestado en Cristo Jesús y nosotros por ese afán, el ser humano, por ese afán de querer ver a Dios, entonces comienzan a representarlo, al vivo Dios, a Jehová de los ejércitos, al Padre, al Dios Todopoderoso, lo empiezan a representar con ídolos. El mayor ejemplo, uno de los tantos ejemplos, pero yo diría que el mayor ejemplo que podemos verlo en la antigüedad se encuentra en una acción por parte de Jeroboam en Primera de Reyes, que yo le quiero compartir y lo invito para que vaya ya. Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12 en el versículo 25. Y escuche esto, cómo hay esa mezcla, esa manipulación para coger un ídolo y tratar de unirlo a Dios Todopoderoso. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquem y fortificó Peniel. Pero reflexionó. Escuche la reflexión. ¿Qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor,
acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá, y entonces a mí me matarán y volverán a unirse con él. Después de buscar consejo, versículo 28, el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. No es necesario. Así como nosotros hoy podemos escuchar a muchos Jeroboanes diciendo: no es necesario ir a la casa del Señor. No es necesario ir a la iglesia. No es necesario. Aquí están sus dioses. Aquí en la casa tenemos nosotros el Dios para adorarlo, para alabarlo, que lo sacó de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Iglesia, ¿se da cuenta usted de la manipulación idolátrica? La manipulación idolátrica de las personas cuando ven de pronto que en un momento determinado, por lo que está sucediendo, yo voy a perder poder político, si yo dejo que la gente vaya, si yo dejo que esto, en muchas oportunidades yo he escuchado que hay personas en las familias, los padres dicen: no vayan, ¿y por qué tienen que ir a la iglesia? ¿Por qué no se quedan aquí? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no hacen? Mire, yo le compro una Biblia grandota, una Biblia que no la puedan mover. Téngala esa Biblia aquí grandota. Mientras esté esa Biblia aquí grandota y todos estemos alrededor, no nos va a pasar nada. Aquí tenemos que ir allá. No es necesario ir allá. Yo tengo una relación con Dios. Yo tengo mi espíritu. Y no te das cuenta que tú tienes una idolatría por tu casa, una idolatría por tu esposa, una idolatría por tus hijos, una idolatría por el mismo libro como tal, el libro como tal, que lo has convertido en un elemento idolátrico. En el Nuevo Testamento, iglesia, los cristianos también vivían en comunidades paganas e idolátricas, como hoy nosotros. Nosotros también vivimos rodeados de idolatría. Por eso los apóstoles en la época de nuestro Señor Jesucristo y en la época de la iglesia primitiva siempre exhortaban a evitar el contagio. Cuidado, no se contagien, no se contaminen. La masa se leuda. El problema, seguimos nosotros insistiendo, está en la limitación racional. Todo lo quieren saber, todo lo quieren explicarlo de una manera natural. Todo lo que ocurre, todo lo que acontece, usted lo ve hoy en día, a los grandes científicos, a los grandes investigadores, tratando de explicar de una forma natural un milagro como la apertura del Mar Rojo. Milagros, tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo, trata de buscarle el sentido natural. Por eso se pegan a esas cosas naturales para que les ayuden a explicar la espiritualidad de lo sobrenatural, para que le ayuden, para ver cómo nosotros podemos explicar algo que desconocemos. Entonces nos hacemos a esos objetos, a esas cosas, para calmar esa ansia o esa impotencia de poder entender las cosas, cuando Dios mismo, desde el principio de los principios, iglesia, y nuestro Señor Jesucristo lo ha reafirmado. La fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que no se toca, de lo que no se palpa, de lo que no se huele. Es la certeza de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios verdadero. Y por eso la gente termina, iglesia, rindiéndole honores, adorando a esos objetos y poniendo su confianza en Él, como terminaron en su época adorando los becerros que Jeroboam había puesto en lugar de adorar a Dios Todopoderoso. Iglesia, nosotros no debemos hacernos imágenes como los paganos e incluso como muchos que se dicen son creyentes. Muchos de las personas que viven en tu casa, en tu familia, que dicen son creyentes, tú los ves en actos de idolatría. Muchos incluso que dicen que van a las iglesias, que son cristianos, practican la idolatría, la adoración a cualquier cosa aparte de Dios en nuestro corazón es idolatría. ¿Por qué, iglesia? Porque por ninguna parte se conoce imagen alguna de Dios. No conocemos nosotros, no hay una imagen. No hay una imagen, no hay un objeto, porque el Señor nos dice en su palabra, en el Evangelio de Juan,
que yo le invito para que vayamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el Señor nos invita a que nosotros debemos adorarlo, iglesia, en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Iglesia, hacerlo en espíritu y en verdad es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. No inclinarnos ni confiar en absolutamente nada ni nadie. Es nuestro Dios todopoderoso, es el que nos da aliento, es el que nos dio ese rush divino, ese hálito, es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da el sustento para que cada día nosotros podamos levantarnos y decirle, levantando las manos al cielo, dirigiéndonos a su trono celestial, que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí podemos sentir con nuestro espíritu. Gracias, mi amado Señor, gracias Padre Santo, gracias mi amado Salvador, gracias Espíritu Santo, porque tú eres quien me sostiene, tú eres quien me fortalece. Amén, iglesia. Mire, iglesia, porque debemos nosotros ver ese desarrollo de la idolatría y cómo se gestó y cómo se fue permeando las culturas y especialmente la iglesia. En el siglo IV después de Cristo, los paganos, los mundanos, los idólatras, la gente que no creía en Dios, fue introducida y aceptada en masa en la iglesia. ¿Y cómo ocurrió eso? Eso ocurrió con la división del Imperio Romano en dos. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, que es el imperio, se convirtió en el Imperio Bizantino. En ese Imperio Bizantino, en este siglo IV, gobierna Constantino, y Constantino es el primer emperador de este imperio que se convierte al cristianismo. Y una vez él se convierte al cristianismo, él tiene que gobernar políticamente, socialmente, financieramente a todo su imperio. Pero su imperio era idolátrico, su imperio era no creyente. Y los envuelve. Al convertirse él, inmediatamente los atrae a todos y los convoca a todos. Y toda esa gente idolátrica que tenía todas esas historias mitológicas de los dioses griegos, de los dioses romanos y de toda esa fusionalidad, de esa aculturación, entraron a formar parte del cristianismo, a formar parte de la iglesia y además de entrar en su corazón, en su actitud espiritual, entraron también con imágenes, porque ellos adoraban imágenes, ellos tenían imágenes y empezaron a tratar de encontrarle el sentido a esa imagen. Si yo tengo aquí esta imagen de una diosa que yo adoro y me están hablando de una mujer, entonces yo establezco una relación y digo, esta es la mujer de la que me están hablando, este es el niño del que me están hablando, este es el Salvador de que me están hablando. Al darse cuenta, estos patriarcas de la iglesia comenzaron a justificar que todas las imágenes y los objetos que entraron en el siglo IV al cristianismo eran simplemente de ornamentación, para ornamentar, para adornar las iglesias, y que además de eso les servían como de instrucción. Hay que enseñarles para que la gente pueda entender. Cuando yo le hablo de esto, entonces yo le hago un muñequito para que usted me entienda, para que usted comprenda. Usted ve que los psicólogos utilizan cuando los niños han sido violentados, cuando los niños han tenido traumas o alguna cosa, los psicólogos utilizan unos muñecos para poder representar los actos. Y el niño jugando con esos muñecos puede definir cuál fue la situación, la conducta o el insuceso que le ocurrió. Es decir, yo utilizo esos muñequitos como instrucción para que ellos aprendan, para que ellos entiendan a la deidad, entiendan a la divinidad y puedan comprender los preceptos bíblicos. ¿Y qué ocurrió?
Pues terminaron adorando a los muñequitos. Terminaron adorando a los muñequitos, terminaron postrándose a las estatuas, terminando haciendo y quemando incienso por todo ello, adorando a lo creado antes que al creador, como dice la palabra de Dios. Por eso en el siglo VIII, 400 años después, iglesia, viene el emperador León III a ser el gobernante del imperio y expulsa, porque este sí era un verdadero creyente, un verdadero cristiano, expulsa todas las imágenes de los lugares santos. Dicen, no señor, esto no es bíblico, esto no puede ser. Las iglesias no pueden tener, nosotros no podemos incitar a que las personas se arrodillen ante íconos hechos por el hombre. Y expulsa, iniciando el año 700, siglo VIII, era León III el gobernante, pero le sucedió en el trono León IV a mediados del siglo VIII. Fallece, León IV fallece y tiene una esposa que se convierte en la emperatriz, que es Irene, la emperatriz Irene. Y ella sube al trono porque tiene un hijo, Constantino IV, que apenas tiene 10 años de edad. Entonces esta mujer asume el gobierno, asume el imperio, el poder del imperio, el gobierno del imperio, lo asume mientras su hijo crece. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Cuál es la mayor de las obras que hizo? Borró, iglesia, con el codo lo que León III había hecho. Había expulsado todas las imágenes de los lugares santos. E Irene inmediatamente convoca al concilio de Nicea, de todos los obispos de la época, el segundo concilio de Nicea, los convoca y comienza a manipular políticamente para sacar un decreto real. Ese es el concilio en el cual las imágenes vuelven a los lugares santos. Y así, una vez más, vuelven toda esa idolatría que había sido expulsada por León III, vuelve nuevamente a las iglesias, a los lugares santos, y luego la iglesia de Roma comenzó a alentar, comenzó a animar el culto a las imágenes, diciendo que eran representativas de Cristo, diciendo que eran representativas de María, diciendo que eran representativas de los santos, justificando que la adoración a los santos y la adoración a María no era una adoración, sino una veneración, y que solo adoraban a Dios. Pero nosotros vemos, iglesia, que el segundo mandamiento insiste, y dice la palabra de Dios, que Dios no permite que se le cambie ni una tilde, ni una jota, absolutamente nada. El segundo mandamiento insiste en la prohibición de toda imagen o ídolo al cual se le inclina, así sea. La gente dice, no, pero es que yo no me adoro, yo no me arrodillo ante el ícono, yo no me arrodillo ante... No, es que ese ícono representa a Dios. Ese ícono representa a Dios, iglesia. No hay nada en el mundo, absolutamente nada, que represente a Dios. Dios es un Dios celoso y aborrece la idolatría. Y nos muestra en la palabra de Dios, porque para eso nos dejó la palabra de Dios, para que nosotros nos instruyamos, no con objeticos, no con muñequitos, para que nosotros recibamos la instrucción a través de la palabra de Dios. Nos muestra el peligro de adorar incluso algo que Él nos haya dado. Usted no se ha puesto a pensar, y creo que yo muchas veces lo he manifestado, no por conocimiento mío, sino porque lo hemos visto en los grandes investigadores. Y es que ¿por qué se perdió el arca del pacto? El arca, que se habla tanto en la palabra de Dios, es uno de los objetos más buscados arqueológicamente hablando, más buscados en el mundo entero. Porque, iglesia, Dios permitió que el arca se perdiera, porque si nosotros tuviéramos hoy el arca, estaríamos nosotros arrodillándonos ante el arca, es decir, adorando un objeto. Y Dios dice, es que al único que adorarás es a Dios Todopoderoso, el único, iglesia. Así, aquí la palabra de Dios nos muestra, en el libro de Números, y yo quiero que lo invito para que vaya al libro de Números, en el capítulo 21, nos muestra uno de los grandes peligros, iglesia, grandes peligros, de terminar adorando incluso algo que Dios nos haya dado. Por eso cuando yo escucho a las personas y les digo,
No, es que nosotros hacemos esto, no es que yo adore el muñequito, yo sé que este muñeco fue hecho por un artesano, yo sé que fue hecho por un carpintero, no, pero yo adoro a Dios, es que Él representa a Dios. Yo lo mando a leer Números 21, capítulo 4, y escuche esta historia, escuche una historia que nos edifica muchísimo. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, están en el desierto, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, o como siempre, nosotros conocemos la historia, 40 años en el desierto, pues ¿quién no se va a impacientar? 40 años, por eso es lo que nosotros decimos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, porque nos vamos como impacientando, y yo le voy diciendo, Señor, por favor, respóndeme antes de que termine siendo necio, porque me impacienté. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, la murmuración. Comenzaron a hablar, este Dios no sirve, este Dios no sé qué, este Moisés para qué me sirve, no sé qué, y nosotros somos igualitos. Es que Dios no sé qué, es que la iglesia no sé cuándo, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal del pastor, hablamos mal de la Biblia, hablamos mal de todo el mundo. Es que definitivamente, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida, estamos hartos de vivir esta vida. Qué vida tan tenaz, tan difícil, tan problemática, todo es problema, y nada que salgo del problema, y voy a la iglesia y no pasa nada, y leo la Biblia y no pasa nada, y hago ayunos y no pasa nada, y oro y no pasa nada, estoy harto, y los problemas siguen, y es que esto no sirve, y es que Dios es sordo, y es que no sé cuánto, etc. Todo lo vemos, y lo vemos hoy en día, lo vemos ayer, lo vemos antier, lo vemos hace 10 años y lo estamos leyendo hace más de 3.500 años. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Por la murmuración, Dios dijo, así, pues hermanos, si se van a quejar, que se quejen por algo. Y les mandó serpientes venenosas, para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron por la mordedura de la serpiente. El pueblo entonces se acercó a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar mal contra el Señor y contra ti. Iglesia, gloria a Dios, aquí empiezan a reconocer que definitivamente habían actuado mal. Y es lo que debemos hacer nosotros, reconocer que hemos obrado mal, que estamos hablando mal de la casa del Señor, estamos hablando mal de la iglesia, estamos hablando mal de la palabra, estamos hablando mal de Dios, estamos hablando mal del pastor, porque muchos pastores cometan todas las cosas que nosotros vemos que cometan, no nos metan el llavero a todo el mundo. Más bien, como yo les decía el domingo, conozcan a su pastor. ¿Quién es su pastor? Escudriñen, busquen su familia, busquen la relación con sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su esposa? ¿Qué hace? ¿Cuál es su historia? Conozcan, busquen, escudriñen. ¿Quién es ese hombre? Hay que conocerlo, porque es que no podemos nosotros, el domingo lo decía muy claramente la iglesia, no podemos dejarnos meter a los dedos a la boca por el primero que aparezca diciéndonos que viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Amén, iglesia. Escuche lo que dice la palabra de Dios, sigamos leyendo. El pueblo se acercó y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes, que nos quite este problema, ruégale. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, escuche aquí retomamos nosotros el concepto de que muchas veces nosotros terminamos adorando algo incluso que Dios nos ha mandado. Le dice, hazte una serpiente y ponla en un asta. Una serpiente de bronce, una serpiente, y ponla en el asta alta para que la vean. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Iglesia, ¿qué significa esto? Para que usted lo vaya entendiendo. Eran mordidos porque desobedecían. Las serpientes estaban allí para morder a los desobedientes, a los que no cumplían. Pero si se arrepentían e inmediatamente recordaban que tenían un Salvador y miraban la serpiente al mirarla se acordaban de que no debían murmurar, de que no debían quejarse, de que no debían desobedecer a Dios, e inmediatamente se supone que había arrepentimiento en el corazón y se sanaba. Algo físico, pero explicado espiritualmente. Moisés hizo entonces una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Iglesia, una bendición que Dios le dice, sí, tú puedes caer, tú puedes pecar, pero si tú
miras a la serpiente, entonces te sanas, porque no vas a morir, sino por el contrario, vas a vivir. Iglesia, pero adivine qué fue lo que sucedió. En lugar de agradecerle a Dios y decirle, Señor, tú has puesto algo allí, recordándome que la serpiente es la que me tienta, recordándome que la serpiente es la que me lleva a desobedecer, recordándome que la serpiente es la que me lleva a apartarme de ti, recordándome, Señor, que por esa serpiente, cuando yo me apego a ella, me muerde y voy a morir. Y gracias a que yo veo, reconozco que la serpiente, tú me la diste, la venciste, tú la aplastaste, y por eso, Señor, yo soy sano a través de mi arrepentimiento. Reconozco que he murmurado, reconozco que he pecado. En lugar de agradecerle a Dios, en lugar de adorarlo, lo que hicieron fue adorar a la serpiente. Y comenzaron a adorar a la serpiente, porque empezaron a ver a la serpiente como un ídolo que sanaba, como un ídolo que curaba, como un ídolo que Dios les había puesto y decía, adoren a esta serpiente. ¿Perdón? ¿Perdón? Mire, iglesia, el gran peligro de la adoración. Por eso, más adelante, cientos de años después de esta situación, seguían ellos adorando a la serpiente hasta el rey Ezequías. Váyase a Segunda de Reyes en el capítulo 18, Segunda de Reyes en el capítulo 18, vemos nosotros que llega el rey Ezequías, un rey que hizo lo que agrada al Señor, Segunda de Reyes, capítulo 18, y la hizo pedazos. La rompió, cogió esa serpiente y la rompió. ¿A fin de qué? De acabar con la idolatría. Dijo, no, Señor, usted no puede seguir aquí con esta idolatría. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18. Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Un hombre con temor de Dios, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Mire, ya tenían imágenes de la diosa Aserá. Ya estaban arrodillándose los israelitas ante los dioses paganos. Y además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la seguían adorando. ¡Qué peligro! El gran peligro de creer, no, es que esto me representa a Dios, no es que yo adoro esto, no, es que esto me recuerda a Dios. Terminan adorando a la serpiente de bronce. En el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro único Señor, nuestro único Salvador, nuestro único mediador, nuestro único intercesor. Él es Dios Todopoderoso. Y es una ofensa a Él, es una ofensa al Padre, es una ofensa al Espíritu Santo dirigirse y adorar a criaturas hechas por el hombre. Pablo, iglesia, indica que todo culto que sea ofrecido a un ídolo es ofrecido a los demonios. Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, lo dice muy claramente. Al fin, ¿qué? ¿Adoramos al Señor o adoramos al demonio? O recibimos la copa de bendición o recibimos la copa de maldición. Pero no podemos nosotros hacer lo uno y lo otro. O nos inclinamos ante Dios Todopoderoso o nos inclinamos ante las criaturas creadas por Dios, ante esos ídolos. Esa palabra, iglesia, de Pablo en la primera carta a los Corintios parece muy dura, pero ahí queda claro que definitivamente todo acto de idolatría es detestable para Dios. Porque la idolatría hace perder la visión hacia el Dios verdadero. La idolatría inmediatamente te lleva a un concepto distinto. Ya no termina nosotros. Mire, hay muchas personas que dicen que son creyentes, y yo le he dicho esto ya más de 2 o 3 veces, que nunca han leído la palabra de Dios. No, es que, no, yo no la entiendo. Yo no entiendo eso. Iglesia, y están haciendo que ídolos, siguiendo ídolos, actuando de una manera idolátrica. Iglesia, a nivel espiritual, se puede también llegar a tener muchos ídolos en el corazón. Todo, absolutamente todo lo que en nuestro corazón se entrone y tome el lugar de Dios, sean personas o sean cosas, se convierten en ídolos.
el amor al dinero que se entrona en el corazón, la avaricia, la codicia, el trabajo excesivo. Ay, no es mi trabajo, es que yo no puedo, y el trabajo te aparta de Dios y te conviertes en un ídolo. El estudio es que yo tengo que hacer, yo tengo que esto, tengo que estudiar, tengo que esta cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Mire que la sociedad actual, hoy en día, tiene un concepto que no es errado, pero que no lo tiene claro. El concepto de que es una sociedad avanzada, tecnología, científicamente, es una sociedad intelectual, es una sociedad liberal, donde se predica, donde se proclama la libertad, donde se proclama los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos, hasta los derechos de las cucarachas, los derechos de todos, los derechos de todo el mundo, hasta los derechos del día también tiene derechos, etc. Es una sociedad total y absolutamente liberal. Pero gracias a todos esos avances, gracias a toda esa tecnología, gracias a toda esa ciencia, se ha ido desdibujando y ha caído en una mayor idolatría. Idolatría al cuerpo. Nosotros vemos fitness y todo. ¿Cuál es el objetivo? La adoración al cuerpo. La visita a los quirófanos, quíteme esto, póngame esto, más bien póngame acá, quíteme la nariz, póngamela acá, póngamelo aquí, póngame esto acá. La adoración al cuerpo, la adoración al dinero. La adoración a la fama. Buscamos fama, como sea. Si hay que hacer esto, hay que hacerlo. Los principios éticos, los principios morales se fueron para el piso, porque no me importa hacer lo que sea con tal de llegar a ser famoso. No me importa. Diga el mundo lo que diga. Yo lo que necesito son 2 millones de likes, 2 millones de manitos así, etcétera, etcétera. La adoración a las redes, la adoración al deporte, todo lo excesivo. La adoración al Estado, a la política. Hay gente que se agarra a la política y no se quiere soltar. Y por más lo sacan por la ventana y se mete por la puerta, se mete por la rendija, etcétera. Iglesia, la adoración al poder, la adoración a la iglesia. La adoración es un acto idolátrico. La iglesia, la han visto, la ven. La adoración, eso es templos de oro, templos con sillas de no sé qué con otro. Y la palabra vacía, la palabra hueca, la enseñanza hueca. Son ídolos de barro. Ídolos de barro. La idolatría, las religiones, el yo, el egoísmo, etc. Iglesia, eso es lo que nosotros vemos en esta sociedad actual. Y cada día hacen que el ser humano sea más orgulloso, más prepotente. ¿Y eso a dónde lleva? Más idolátrico. Las imágenes de personas o cosas afectan seriamente al hombre. Afectan. Pierde. El mundo tiene relación, nosotros lo vemos. Nosotros podemos, a través de las redes sociales, podemos tener relación con todo el mundo. Y me importa más tener relación con todo el mundo, una relación práctica, una relación donde yo pueda manipular, que tener una relación con Dios a través de su palabra, una relación espiritual, amándolo con todo el corazón, no arrodillándome en todo eso. Bendecimos, gloria a Dios, tenemos esos elementos, gloria a Dios. ¿Nos sirve para qué? Para afianzar más nuestro plan, nuestro propósito en la vida, para conquistar nuestros sueños, pero no para terminar arrodillados, adorando a esos seres que están muertos. Mi iglesia, la palabra de Dios nos dice que seremos convocados por profetas o ministros a adorar a otros dioses. Y eso nosotros hoy lo vemos, que nos convoca. Pero es que la palabra de Dios no nos está diciendo que en el futuro. La palabra de Dios le estaba diciendo en Deuteronomio capítulo 13, ya nos alerta al pueblo de Israel, alerta a las naciones enteras de que vendrán profetas, ministros que convocarán a adorar a dioses como si eso fuera normal. Es decir, van a promover la idolatría como algo netamente normal. Váyase a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios y se lo leo hasta el 4. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o algún visionario, algún ministro, y anuncie algún prodigio, señal milagrosa, vengan el miércoles, milagros, esto, vamos a derrotar, vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, si ven, gracias a que usted pactó, gracias a que usted trajo el vasito con agua, gracias a que usted se paró de cabeza, gracias a que usted recibió mi unción, gracias a que usted recibió un aceite, y te están invitando a que vayas a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario.
el Señor tu Dios te estará probando para saber. Y escucha aquí la joyita. El Señor retoma los dos mandamientos, el que vimos la semana pasada y el que estamos hoy concluyendo. El Señor te va a probar para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma, si cumples el primer mandamiento, y si solamente al Señor tu Dios lo sigues y le rindes culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Iglesia, esto es corroborado en el Nuevo Testamento. Esto es corroborado que vendrán lobos rapaces en medio de la iglesia, en medio de la sana predicación. Se inmiscuirán, se infiltrarán, etcétera, etcétera. Esto es corroborado para la iglesia. Mire que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y ser salvos. Nosotros lo vemos, iglesia. Pedro mismo lo reafirma en la segunda carta de Pedro, ahí adelantico. En la segunda carta de Pedro reafirma y corrobora, iglesia, la llegada de falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En el pueblo judío, Pedro retoma la historia diciendo: esto no es nada nuevo, esto no es de ahora. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les será una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, la verdadera adoración. Llevados por las avaricias, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Iglesia, debemos destruir los ídolos que tenemos en nuestro corazón y que tenemos alrededor. Cuando nosotros nos exponemos a relaciones paganas, terminamos cayendo en idolatría. Una de ellas es la permisividad. La permisividad fundamenta la idolatría. Cuando en los hogares, en las casas, somos permisivos y dejamos nosotros, es que es la cultura, esa es la modernidad, y dejamos, iglesia, y no caemos en la cuenta que una nación, un hogar o una iglesia que caiga en la permisividad, en la idolatría, será llevada a la esclavitud, Y el Señor dice, la palabra de Dios en el Salmo 135, que Él juzgará la idolatría por todas las generaciones. Iglesia, al retorno de nuestro Señor Jesucristo, Él va a destruir todo culto falso. Cuando Él venga en su segunda venida, en su santa segunda venida, Él va a destruir absolutamente todo ídolo y todo culto que ha sido atribuido a Él. Él va a derribar los cultos idolátricos, los cultos permisivos. Por eso nos hace un llamado especial, iglesia, a la iglesia, para que nosotros lo practiquemos. Váyase a Primera de Corintios, para que nosotros lo practiquemos, no únicamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestros hogares, en todo lugar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Escuche lo que dice el consejo que el Señor nos da, terminando y concluyendo este segundo mandamiento. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Y hoy nosotros lo estamos viendo, comiendo y bebiendo con desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 20,000. Va contando, iglesia, Pablo, toda la historia, gracias a esa idolatría, toda la perversión, toda la pervertividad y también el castigo de Dios. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos que murieron víctimas de las serpientes, por desobedientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servirnos de ejemplo.
y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Nosotros somos los partidarios, nosotros somos la generación que estamos viendo el fin de los tiempos. Yo he escuchado a personas que dicen, nos tocó vivir esta pandemia nos dañó el mundo entero, y no se dan cuenta que nosotros estamos viviendo otro tiempo, no el tiempo de la pandemia, el tiempo del cumplimiento de los tiempos finales de la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación que te lleve a la idolatría, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Iglesia, y resistimos nosotros cuando dice la palabra de Dios, resiste al diablo, resiste a la idolatría, y Él huirá a través de nuestra relación con nuestro amado Padre Santo, con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, por la palabra que hemos recibido. Gracias por esa instrucción maravillosa que tú nos das, Señor. Gracias por hacernos caer en la cuenta. Ver, Señor, lo que para nosotros es algo tan natural y tan normal, Señor, y que hoy tú quieres ir corrigiendo el camino, el rumbo de tus amados, de tus elegidos, de tus escogidos. Yo te clamo y te pido especialmente, Señor, por las nuevas generaciones, por los jóvenes. Pero los jóvenes, Señor, no conocerán de tu santa palabra si nosotros, los padres, los adultos, los ancianos, les llevamos el conocimiento de la misma. Permite, Señor, que en cada hogar y cada familia se instruya a esas nuevas generaciones a través de tu santa palabra, para que ellos, que tendrán que enfrentar situaciones más adversas de las que estamos viviendo, tendrán el suficiente argumento, el suficiente poder para salir adelante victoriosos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hemos llegado a la mitad de esta semana. Los invito a continuar con esta serie de los mandamientos y vamos recuperando el verdadero sentido de lo que el Señor nos demanda con cada uno de estos principios. Los invito a los que están leyendo la palabra de Dios, de buena fueran todos, que sigan leyendo la palabra de Dios, y de igual manera también los invito a fortalecer la congregación, congregarnos. Es vital y fundamental congregarnos y hacer que otros se congreguen. Les recuerdo, el domingo, 8 de la mañana la primera reunión, 10 de la mañana la segunda reunión. Gracias por escuchar la palabra de Dios y gracias por sentir en la presencia de Dios ese llamado que el mismo Dios Todopoderoso, el mismo Señor Jesucristo, el mismo poder del Espíritu Santo te está haciendo en este día. Nos vemos el domingo con el poder de Dios. Chao, bye bye. Todo es posible, Él siempre es fiel, y solo puedes creer. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. No hay nada que Él no pueda hacer. Él es especialista en imposibles. Yo no sé qué usted necesita, pero Él tiene el poder para darle el milagro hoy. Le invito a que cante conmigo esta canción. Alza su voz fuerte. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz.